Bueno, buenas tardes, antes que todo. Bienvenida, bienvenido. Ya nos ha dicho Manolo, el maravilloso hombre para todo de la económica, que va a intentar, en el momento en que ya nos quedemos calmados y no sigamos entrando y saliendo, traer alguna silla más a ver si podemos acomodarlos a todas y a todos. Ya no hay más posibilidades, dice Manolo. Bueno, esto es lo que tiene ser Enrique Moya, que si lo hubiéramos sabido, tendríamos que haber dicho que empezara a escribir antes, que se ha esperado mucho tiempo y la gente ya tenía ganas. Bueno, antes que nada, os pido que pongáis los móviles en silencio, si queréis hacer fotos, vídeos, encantados, compartirlo después con nosotros en redes, todo eso fantástico, pero ponerlo en silencio, por favor. Y vamos a intentar, en la medida de lo posible, porque sé que no es no tenemos toda la posibilidad de espacio que nos hubiese encantado, pero estar en silencio. Si no, ya Enrique se encargará de que ustedes callen. Bueno, mi nombre es, para quien no me conozca, soy Héctor Márquez, soy periodista, eso que llaman ahora gestor cultural, o sea, un culillo de mal asiento, y desde hace unos pocos meses estoy llevando a cabo un proyecto para la librería Prometeo, un proyecto cultural que se llama El Tercer Piso, obviamente en referencia a uno de los dos pisos que más ardió cuando se quemó la librería Prometeo en el año 21. La librería Prometeo ya está felizmente reabierta, como ustedes saben, y entonces este proyecto lo que intenta es devolver a todos los clientes de la librería y a todos los malagueños todo el exquisito cariño y cuidado con el que trataron a la librería y a la vez, de alguna manera, honrar la memoria de esta librería ya con 53 años que comenzó siendo una referencia tanto desde el punto de vista sociopolítico como cultural en la ciudad. Son otros tiempos, hay muchísimas librerías, todas están ahora mismo haciendo una labor cultural encomiable, intentando de alguna manera atravesar esta crisis que ya viene desde hace un tiempo, atrapando al mundo de las librerías. Sin embargo, independientemente de cómo vayan las librerías y se puedan o no mantener, que todo esto es signo de la fragilidad de los tiempos que estamos viviendo, no cabe ninguna duda que la escritura y la edición está con mucha salud. Se edita probablemente más que nunca. No sé si se compran más libros que nunca, probablemente. Se lee, no sé si libros, más que nunca. Y se escribe, sin ninguna duda, más que nunca, y no solo en los posts de Instagram. Hoy vamos a presentar, dentro de este ciclo, a una persona muy querida, no por mí, sino por todos ustedes. Hablar de Enrique Moya, básicamente hablar de los orígenes del yoga en Málaga. Pero yo quería hacer un pequeño inciso. Como a mí me gusta mucho que las cosas, al fin y al cabo la gente que escribimos, creemos que la vida se compone a partir de historias que vamos trenzando, sean ciertas o no, como se dice, si non è vero, è ben trovato. A mí me gusta pensar en ello. Estamos ahora mismo en un lugar que está a 150 metros de la casa donde yo crecí. No nací porque nací en otro país, pero vine prontito. Y donde yo crecí pasé toda la parte de mi infancia y mi primera juventud. Estudié justo aquí al lado, en el Colegio de la Normal, cuando era todavía un infante en las preescolares de entonces, o los parvulitos. Y aprendí por primera vez qué era eso que se llamaba yoga, cuando en Librería Denis mi madre encontró un libro, un pequeño libro con una serie de ejercicios de Hatha Yoga. Mi madre encontró ese libro y paralelamente otro libro que se llamaba La India de los Yogis, del doctor Alfonso Caicedo. Eso tiene interés porque precisamente el otro de nuestros invitados, aquí a mi izquierda, a mi extremo izquierda, que también trabaja aquí al lado, el doctor Armando Nogué, dedicado desde hace muchísimo tiempo a la salud natural,
sin embargo con un título oficial de la medicina seria en la mano y con la otra todo lo que hace saludable a los seres humanos. Trabajó sobre una cosa y creó un movimiento que se llamaba sofrodinamia, que de alguna manera estaba inspirado en aquello que decía ese doctor Caicedo, sofrología, que a mí me sonaba por supuesto a chino, que no habíamos escuchado, y menos un chaval de 7 años como era yo entonces. Mi madre se entusiasmó por aquella historia de esos seres sobrehumanos que vivían en la India y que iba narrando el libro del doctor Caicedo. Y ella me contaba de un tal Aurobindo y de un señor muy gordo que no me acuerdo cómo se llamaba, Herri, no sé qué, que era capaz de reproducir, concentrándose cualquier tipo de sonido en cualquier parte de su cuerpo. De aquellos seres fabulosos que hacían cosas como tirarse días sin comer, incluso quedarse sin respirar aparentemente durante horas. Supongo que por aquella idea de poder adquirir superpoderes haciendo lo que esos señores hacían y mi madre poder lograr hacer algo con 3 niños chicos, de los cuales yo era el mayor, encima de una alfombra, mi madre empezó a hacer yoga con nosotros y nosotros fuimos haciendo aquellas posturas de Hatha Yoga, que si el arco, que si el arao, que si el pez, etcétera, etcétera. Nada que ustedes no conozcan muchísimo mejor que yo. De aquellos artificios, de aquellas artimañas de una madre que tenía que lograr que sus hijos no se volvieran locos y entretenerlos mientras hacía saludable algo para su cuerpo, se fue creando la idea del yoga en aquella familia. No fuimos muy constantes, pero es de aquí que la vida te une de nuevo y cuando mi madre enfermó, poco tiempo, 2 años antes de morir, a Enrique, que yo ya sabía de su existencia porque era básicamente la persona más famosa del mundo del yoga en Málaga y que había empezado a hacer cosas allá por finales de los 70, fui, porque mi cuerpo así me lo pedía y mi ánimo estaba por los suelos para mantener aquel nivel de estrés y de tensión que tenía al ver que tu madre, que parecía inmortal, pues podía irse para el otro barrio, como le haré spoiler, finalmente ocurrió, pero de otra manera como lo esperábamos. Pues empecé a ir a las clases de Enrique. No tuve nunca con Enrique, a cuyas clases o encuentros o retiros he ido en varias ocasiones, la constancia que él siempre aconseja y pide en esto de la práctica de yoga. Pero esa constancia, en cambio, él sí se la ha aplicado a sí mismo. Él leía en el libro ese fragmento en el que decía, yo desde muy joven ya tenía estas ideas, estos pensamientos, esta trascendencia, y me gustaba escribir, escribía canciones, escribía poemas, escribía cosas, pero no ha sido hasta ahora que todos mis alumnos que me han seguido han dicho, ¿por qué no pones esto en un libro cuando ha logrado sacar este libro? Para pensar, decía en el prólogo el doctor Armando Nogué, al que ahora mismo le daré paso y yo ya callaré por un buen rato, decía que esto, más que un libro de leer de corrido, es como esos libros de horas, de meditaciones, al que aspira, lleno de saberes prácticos y de saberes teóricos que toda su vida ha ido acumulando Enrique para saber procesarlo y decirlo de la mejor manera posible. Y que seguramente todos vamos a encontrar en algún momento algo que nos sirva y que podamos utilizar en nuestra vida diaria para acercarnos a esa cosa que ya Enrique nos desvelará ahora, qué es eso de esa sabiduría o filosofía perenne. Todas esas grandes palabras que solamente con la práctica del yoga y la meditación podemos empezar a atisbar qué significan. Pues bien, no saben ustedes hasta qué punto es verdad que yo, que andaba ayer en un ejercicio que me van a entender aquí mis compañeros de mesa, sobre todo al extremo el doctor Nogué, porque sabe mucho de estas cosas, yo tenía que hacerme una colonoscopia ayer. Bien, eso aparentemente para quien la hace es una cosa de una otra. De hecho, así lo viví, porque en el cuarto donde esperaba y después de donde descansaba que me dieran los resultados, pasaban uno detrás de otro señores, sobre todo señores mayores, que decían el mismo chiste, me han violado y no me he enterado, esas cosas, ¿no? Estaba yo intentando, pues mantener un poco el control, pero un poco con nervios. No sabía el final de la película, qué iba a suceder. ¿Será niño, será niña? ¿Tendré que convertirme en un enfermo? Esto no está bien para los señores que somos autónomos y vivimos en la precariedad cultural.
Bueno, así lo elegí yo. Y entonces estaba justo en el momento donde yo, ya muy como persona veterana, para no dar trabajo a la sanidad pública, yo ya me había colocado en la posición fetal, con el culito en pompa, bien dispuesto, bajada a su lugar, ustedes se lo pueden imaginar. Y entonces me habían dado a elegir 3 posibilidades. A hierro, o sea, como un machote, sin nada, más que un poquito de vaselina, con un poquito de sedación zonal, o la completa. La completa, pregunta, ¿que me duermen? Sí. ¿Qué me echan? Propofol. Propofol se me ha quedado ya. Quiero Propofol por la esquina, quiero que me den Propofol. Después me he enterado que es lo que le dan a los perros en la veterinaria y me sentí perro, como los cínicos. Y entonces cerré mi ojo e intenté pensar en algo que Enrique me había enseñado. Enrique me había enseñado estos sistemas de meditación que yo algunas veces, cuando tengo la paciencia suficiente para hacer meditación, hago antes de dormir, que es empezar a pensar, ¿qué comí ayer? ¿Qué desayuné ayer? ¿Qué dice? Wow. Y entonces uno cae. Y estaba yo con los ojos cerrados y dice, no, abre usted los ojos. Y yo ya sí sé cuando se queda dormido, ya me habían suministrado el famoso Propofol. Y yo pensé en el libro de Enrique y se me vino la portada y dice, la llave de la atención. Y se me vino como un mantra aquello que decía, abre la profundidad de ti mismo. Yo me relajé, abrí el esfínter y caí dormido. Cuando desperté, el dinosaurio ya no estaba allí. Le doy la palabra al doctor Armando Nogués. Muchas gracias. La vida está hecha de estas escatologías, ya lo saben ustedes. Armando, por favor. Armando Nogués, como ustedes ya he dicho, es, digamos, es que esto no puede estar mejor, porque él le hace el prólogo y son quizás las 2 personas, uno desde el yoga, el otro desde la medicina, que más se han ocupado por la salud integral de los malagueños. Felizmente ambos han dejado escuela. Y el hecho de que haya tantísima gente aquí y que hace apenas unos meses, en la presentación del último libro, que algún ejemplar tenemos allí, de Respirar para vivir con plenitud, que creo que ya tiene que ir por la 2ª edición, también se llenó, pues vemos que hay mucha gente que sigue a estas personas. Estas personas son amigos, se encargan de la salud en un sentido amplio, holístico, del bienestar de las personas, dándole además digamos, su libertad y su soberanía, cosa que en la actualidad en otros elementos, en otras personas que dicen ocuparse de la salud, no se hace. Eso a mí, como usuario y como ser humano, siempre me ha preocupado. No les voy a dar más datos de Armando. Armando tiene un currículum no para aburrir, sino para asombrarse. Es experto en casi todo, sabe Qigong, sabe cualquier tipo de terapia natural que sirva para transmitírsela a los demás y procurarle un bienestar, ahí la sabe Armando. Tenía una amiga a la que él estuvo tratando que le llamaba mi medio chino, entendiendo en este caso chino como una cosa positiva, hablando precisamente de la medicina tradicional china, de la que él también es un experto. Así que, sin darle más vuelta, Armando va a hacer la introducción al libro de Enrique. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Buenas tardes. Gracias, Héctor, por la presentación tan amable. Y estoy un poco confuso porque no sabía que iba a presentar un libro de colonoscopias, vamos. Entonces, pero bueno, me voy a tirar para lo del yoga y lo otro lo dejaremos ahí para otra gente. Presentar a Enrique es fácil, pues la mayoría lo conoce, pero al mismo tiempo es complejo. Yo quiero hablar de él no de una manera biográfica, de cuántos años tiene, dónde nació y cómo estudió, sino lo que representa un poco para mí y lo que he vivido al leer su obra. He tenido la suerte y el orgullo y la satisfacción y también la sorpresa, que yo no sé por qué Enrique me eligió para que yo escribiera el prólogo, pero bueno, quizá porque el partido de vuelta, él me escribió el de Respirar para vivir en el año 2001 o así.
Y como anécdota fui a su centro a entregarle el manuscrito, estaba él, mi mujer y yo, le entregué el manuscrito, estuve leyéndolo, él me hizo el prólogo y me dijo, pues yo también tengo un libro ahí que estoy finalizando. Eso es verídico. Y de verdad no sabéis la alegría que para mí es que el libro esté finalizado. Y entiendo que es difícil de finalizar porque él va escribiendo, va creciendo, va rectificando, pero si no llega un momento en que corta, es muy complicado. Y alguna vez a Diana o no, a Cristina, yo creo que a Diana le he dicho, le tienes que decir a tu padre que acabe el libro y tal. Dice, es que mi padre se pone a escribir. Digo, pues grábalo y lo escribes tú. Pero para mí es un orgullo, una satisfacción, una alegría, como he dicho antes, una sorpresa. Y me gustaría hablar brevemente de 2 o 3 cositas en la que, sin nombrar a Enrique, está Enrique. Lo primero es que cuando uno va a una librería y ve un libro, a menos que sea un autor muy conocido y tal, muy famoso, y uno va a comprar a ese autor, lo primero que le llama la atención es el título, ¿no? Entonces después mira al autor y después le echa un vistazo. El título, La llave de la atención. La llave, un objeto común, que hay en todas las casas y todos tenemos en el bolsillo, es algo que abre y cierra. Y en el subtítulo abre la profundidad de ti mismo. Esto tiene mucho majao. Solo con el título ya uno es para sentarse y reflexionar. Porque, ¿qué es eso de la profundidad de ti mismo? Yo espero que ahora Enrique nos lo desvele cuando le toque el turno. Pero para mí me parece que es uno de los aspectos más importantes de la vida de cada persona. Es decir, cada uno de nosotros anhela vivir feliz, vivir en paz, vivir tranquilo, vivir en comunión con los demás. Y eso no se encuentra en la superficie, sino en la profundidad. Entonces, la llave que abre la profundidad, es decir, ese bien tan supremo y tan anhelado. Aprovecho aquí para decir que para mí Enrique tiene la llave abierta, está en la profundidad de sí mismo y también, no solamente en la profundidad, sino que Enrique es un ser profundo y de altura. No como 2 cosas antagónicas, sino como una misma síntesis de lo que es. Para mí, nos veamos mucho, nos veamos poco, es un compañero de viaje, un compañero del alma, un amigo, un maestro y un ser de una gran ternura. Voy a contar otra anécdota. Esto no estaba previsto, pero vamos. Yo trabajo ahí al lado, como ha dicho Héctor, y un día estaba yo con mis cosas, con los informes, con los correos y tal, y entra la secretaria y dice, ahí fuera hay un señor que dice que quiere hablar contigo. Y entonces salgo y ahí estaba Enrique Moya. ¿Y sabéis lo que me dijo? Dice, nada, he pasado por aquí, solo he subido a darte un abrazo. Nos dimos un abrazo que duró unos cuantos segundos, la secretaria tenía los ojos ahí espaventados, pues esto es lo que hace. Y me dio el abrazo y se fue. Pues ese es Enrique Moya. Con eso no hace falta decir biografía, ni dónde estudió, ni nada de eso, ¿no? Un ser de profundidad, de altura, de ternura, de corazón y encima maestro de maestros, maestro de maestros de yoga. Yo he tenido la oportunidad de ser alumno suyo en algunos de los retiros de vipassana, de respiración, de cosas de esas, y siempre he salido pues, con mucho más de lo que entré, ¿no? El título, como he dicho antes, ya de entrada nos llama a comprar el libro, pero cuando ves el autor, pues hoy día, fijaos, hoy día decía Héctor que se escribe más que nunca, pero yo que por mi profesión tengo obligación de leer muchas cosas, hay mucha gente que escribe de lo que no sabe. Y entonces me dicen los pacientes, es que he leído en internet que no sé qué, he leído no sé cuánto. No veo, ¿no? Y aquí hay un valor indudable y es que el señor que escribe el libro escribe de lo que sabe y de lo que sabe muy bien y eso no todos los autores pueden decir lo mismo, por desgracia. Así que hay un gran valor en el título, un gran valor en el autor. Y si nos metemos en el contenido, ese contenido que se ha ido destilando gota a gota con el saber, con la experiencia, con el paso de los años, con el contacto con los alumnos, porque cada uno que da un taller, cuando Enrique da lo suyo, cuando yo da lo mío, muchas veces aprendemos más de lo que nosotros somos capaces de transmitir y vamos reciclando y vamos aprendiendo. Esto es pues como los aceites esenciales, ¿no? Destilados gota a gota a través del tiempo. Y si te metes en el contenido, yo diría que hoy día, por ejemplo, un concepto que es muy que está cada vez más es la palabra inclusiva, ¿no? Me parece estupendo, ¿no? Que las cosas sean inclusivas y que no...
Pero es que este libro es inclusivo y es exclusivo también. Y exclusivo no como una cosa peyorativa, sino que está hecho para paladares selectos. Es decir, los que estáis aquí sois un público exclusivo, permitidme que os lo diga. Si este libro, simplemente por el título, le va a llamar la atención y le va a atraer a aquellas personas que están en un camino de búsqueda, en un proceso de desarrollo, en una manera de querer ir más allá de lo aparente, de trascender las limitaciones. Y por desgracia, eso hoy día en el mundo es una minoría. Potencialmente es inclusivo porque está escrito para todas las edades, para todos los públicos, para todas las razas, para los altos, los bajos, para todos, pero eso potencialmente. Ojalá que muchas veces de la exclusividad de la gente que busca crecer, desarrollarse, ser solidario y tal, fuese aumentando. Y creo que este libro puede ser un acicate, puede ser un elemento que ayude, que colabore a ese desarrollo de ese espíritu más inclusivo y exclusivo para paladares muy bien entrenados como los vuestros. Cualquiera que hayáis recibido la enseñanza de Enrique podéis saber perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, el contenido, digamos que es un contenido para lo que llamamos los buscadores, ¿no? La gente que está en continua evolución, en continuo cambio, en continua búsqueda. Hay una frase del libro que repite varias veces, no he contado cuántas, pero se repite unas cuantas veces y que a mí me gusta muchísimo. Y son 3 palabras. Dice, mirar hasta ver, cuando habla de la atención. Mirar hasta ver. ¿Cuánto majao hay en 3 palabras, ¿no? Cuando miramos y no vemos, ¿no? Mirar hasta ver al otro, mirar hasta ver a nosotros mismos. Es decir, el libro, también lo ha comentado Héctor, que mi impresión es que no es una novela de la que te lees el capítulo 1, el capítulo 2. Puedes ir leyendo trozos, pero yo que lo he leído varias veces, es que cuando lo cojo, de verdad os digo que me parece un libro nuevo, me parece que no lo he leído. Porque me fijo en cosas que antes no me había fijado, porque aprendo cosas que antes me habían pasado por alto. Entonces, es un libro como para leer, releer, degustar, saborear y mirar hasta ver todo lo que hay ahí en el libro. Me salen decir muchas cosas más, pero yo me voy a enrollar mucho y prefiero que se enrolle Enrique que el maestro. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ya cuando te dicen cosas tan bonitas queda poco que decir. Gracias Héctor y gracias Armando. Yo venía con una idea que aunque veo que la sala está muy llena, pero la voy a tratar de hacer. Y os voy a hablar de 7 claves que aparecen en el libro. Pero os las voy a transmitir como si estuviésemos haciendo un ejercicio de atención. Entonces, yo sé que los que estáis de pie no estáis tan cómodos como los que estáis sentados, pero vamos a tratar de cada uno donde esté, cerrar o entornar los ojos y yo os voy a señalar 7 claves, 7 cuestiones que aparecen en el libro. Y luego, si queréis, sobre esas cuestiones podemos hacer preguntas. ¿Vale? ¿Os apetece? Pues venga. Poneros cómodos. Dentro de lo que podáis. Esto va a estar muy bien. Sencillamente, siente el contacto de tus pies con el suelo. Puedes tener los ojos cerrados o entornados. Ahí hay un contacto seguro. Solo siéntelo. Date cuenta de ese contacto. Y date cuenta de que te puedes abrir a este momento, sin ningún esfuerzo,
de manera totalmente natural. El libro se llama La llave de la atención. Yo te voy a significar 7 claves que aparecen en el libro. Y luego a ver si las recordáis, que sería un buen ejercicio de atención. La primera clave es lo que me lleva a escribir el libro. Pues yo escribo el libro para hablar de la experiencia humana. Es el primer punto, la primera clave. Todo ser viviente tiene una experiencia existencial, tiene una experiencia de vida. Y nosotros, el ser humano, tiene su experiencia humana. Segunda clave que aparece en el libro. La experiencia humana es interdimensional. Toca distintas dimensiones. Y está muy afectada, muy marcada por nuestra forma. Nosotros estamos ya en posición bípeda, de pie, y fijaros, los pies en la tierra. Hay una dimensión muy animal en nosotros. Pero la cabeza, en el cielo, hay una dimensión muy celeste en nosotros. Y sin embargo, nuestro corazón mira de cara, de frente a la propia humanidad, a los demás seres humanos. La experiencia que tú estás viviendo, y este encuentro forma parte de esta experiencia que estás viviendo, está muy condicionado por tu forma, pero también por tu pasado, por tu nombre. El pasado nos hace como percibir lo que ocurre de una manera altamente afectada. Tercera clave, si en nuestro pasado ha habido fuertes impedimentos de desarrollo, nuestro sistema energético va a estar alarmado, estresado. Va a haber sufrimiento en nuestra vida. Es consustancial con el vivir. Y a ese sufrimiento se une un vacío existencial que tenemos todos los seres humanos. Pero en nosotros hay la semilla del florecimiento. Cuarta clave. Igual que un árbol, cuando es semilla, una higuera, tiene la información de florecer como higuera, en ti está la fuerza evolutiva para que puedas florecer como ser humano. Y hay muchos caminos para florecer y para salir del sufrimiento. De hecho, cada camino es una investigación dentro de la vida de los seres humanos. La primera clave,
te lo repito, ¿por qué escribo el libro? Porque quiero hablar de la experiencia humana. Resalto que la experiencia humana está fuertemente condicionada por nuestra forma y por nuestro nombre, por nuestro pasado. Si en el pasado hay impedimentos, estoy repitiendo, es fácil que nos encontremos alarmados, estresados o sufrientes. Cuarta clave, en todos nosotros hay una semilla para florecer, en todos. Cada uno vamos a investigar de una manera, unos por aquí, otros por allí, pero todos vamos a tratar de encontrar cómo acercarnos a ese florecimiento. Quinta clave. ¿Y qué tiene de peculiar la atención, de la que yo hablo tanto en el libro? ¿Qué tiene la atención? Pues la atención te permite diferenciar lo que eres de lo que te ha sucedido. La mayoría de la gente se identifica como con un cierto currículum vitae y casi te dice qué es lo que le ha pasado. La atención te permite descubrir la diferencia entre lo que eres y lo que te ha pasado. Y la atención te permite diferenciar lo que eres con los instrumentos con los que vives la vida. Diferenciar lo que eres de tu cuerpo y de tu mente. Sexta clave. Y cuando yo voy trabajando, conectando con esa fuerza de florecimiento que todos tenemos, y cuando yo voy estando atento, presente, notando que la luz de mi conocer está presente, está aquí ahora, ¿cómo sé si voy realmente en el buen camino? Pues primero, porque empiezas a darte cuenta de que creas vínculos potentes y seguros. Es decir, empiezas a no estar tan pendiente de tu nombre y de tu forma. Empiezas a alumbrar y a crear vínculos potentes y seguros. Esa es una de las claves, junto con un interés en tu participación social. Es decir, si tú quieres saber la prueba del algodón de si estás conectando con ese impulso de florecimiento que tenemos todos, pues la prueba del algodón es cómo te vinculas y cómo participas en esta sociedad. Es el sexto punto. Y el séptimo punto, o la séptima clave, es que me apetecía mucho hablar del influjo que fue para mí conocer a Cayetano Arroyo. Y Cayetano Arroyo atraviesa todo el libro de alguna manera, los que lo hayáis leído, ¿no? Entonces quería aprovechar y un poco traer su eco al libro. Vosotros veréis si lo he conseguido o no. Bueno, estar ahí un momento todavía para que luego ya empecemos el coloquio.
No sé si tenéis claras las 7 claves. Bueno, yo como soy profesor luego igual os pregunto. Bueno, ir abriendo los ojos y solamente quería trasladaros un poco el libro así, como haciendo una pequeñita práctica, ¿eh? Sí os digo también que el día 1, que me parece que es miércoles también, en la sala del rectorado de la UMA, vamos a hacer como, va a ser una lectura más que una presentación del libro, y voy a tratar de hacer una práctica de las que viene en el libro para que pueda ser bueno, pues un diálogo, pero también que haya algo práctico, que a mí siempre me encanta que haya algo práctico. Pues estoy a vuestra entera disposición. Hemos dejado al público como tú sueles dejar a la gente. No, Eres un propofol en ti mismo. Mira, ya que estabas hablando, se me ocurre, cuando queráis me paráis, ¿sabéis? Porque yo no tengo fin. Y además estoy hecho para esto, esta es mi función, preguntar, hablar, preguntar. Una de las actividades que tenemos siempre en todos los eventos del tercer piso es pedirle a los invitados y a las invitadas que hagan lo que tienen que hacer las librerías, que es convertirse en guía, o por lo menos lo que hacían, y de alguna manera recuperarlo. Entonces a cada invitado le decimos que nos den una serie de libros que están dentro de su libro. Como precisamente lo último que ha terminado hablando es de Cayetano Arroyo, le pedimos a Enrique que eligiera 5 libros y que nos dijese por qué. Yo voy a ir enseñando los libros y Enrique va a explicar. Bueno. Y precisamente, si te parece, ¿podemos empezar por Cayetano? Venga, podemos empezar por Cayetano. Este libro, Nosotros, editado por Sirio también, tu misma editorial. Sí. Cayetano tiene 11 libros, que son 11 joyas, y ese libro es muy bonito porque cuenta un poco cómo es la venida de un grupo de almas, vamos a decirlo así, a experimentar el nivel en el que estamos experimentando nosotros, este nivel de vida. Y es un libro, bueno, todos los libros de Cayetano son realmente fascinantes, pero ese es precioso. Vamos a seguir, si te parece, porque yo creo que este puede ser uno de los primeros libros que te abrió a ti. Claro, ese es un clásico. Siddhartha de Hermann Hesse. Claro, esa es la búsqueda, la historia de la búsqueda de la realización. Un clásico. Yo creo que lo ha leído todo el mundo prácticamente. Oye, una cosa que te quería preguntar al hilo de esto, porque no sé, esto forma parte también de una generación, todos los que hayamos crecido hemos leído el libro de Siddhartha y supongo que los hijos de los que leyeron el libro de Siddhartha y hemos tenido una cierta capacidad de influencia, no es mi caso, también lo han hecho. Pero hay gente que dice últimamente como que hay libros que formaron parte de aquella generación, también te lo pregunto a ti, Armando, que de alguna manera hoy ya se leen de otra manera y que no tienen el impacto que tuvieron. Es como cuando a ti te gustaba una teleserie cuando eras jovencito, ahora la ves y se te cae de los ojos. Pero yo creo que hoy hay una búsqueda impresionante. O sea, quizás más que nunca, ¿verdad? Yo creo que más que nunca. O sea, en mi época, cuando yo leía Siddhartha, pues Siddhartha era un libro que leía poca gente. Cuando yo fui, digamos, cumpliendo años y le preguntaba a gente y ya lo había leído muchísima gente. O sea que yo creo que hay un ánimo ahora de búsqueda muy grande. En eso que estás diciendo del ánimo de búsqueda, hay algo que en tu libro está, que decir que es una referencia constante, y de hecho también lo has utilizado en la promoción del libro, lo ha utilizado tu editorial, que es la referencia, y tú también lo dices en el prólogo, la referencia que hay a la ciencia contemporánea. Claro. De alguna manera, cuando, digamos, vosotros sois más jóvenes, yo soy un niño, sí recuerdo que cuando en el mundo occidental llega la sabiduría oriental, que estaba como empezando, y a veces de la mano, pues yo qué sé, de gente como los Beatles o todas esas cosas. Pero si los Beatles meditan y los Beatles van a un gurú, pues esto molará, hay que ir. Esto ha pasado ahora mismo, ha dado un cambio tremendo. Y en aquella época parecía
Y sobre todo tú, Armando, eso lo has tenido que vivir en tus carnes directamente y en tu ejercicio profesional, que era la ciencia occidental, era el ejercicio de la razón, y todo esto pertenecía al mundo de la espiritualidad, cuando no a la superchería. Bueno, estaba bien porque trabajaba el cuerpo y eso no te sienta mal. Y hoy en día, en cambio, la ciencia está acabando, abrevando en las mismas esencias de esta filosofía perenne y del budismo que hablamos, ¿no? Pero eso todavía está por ahí, ¿eh? Hemos avanzado. Yo llevo muchos años ejerciendo y de cuando yo empecé, las cosas que yo escuchaba, lo que dicen ahora, hemos avanzado una barbaridad. Eso es indudable. Pero todavía están simplemente pensar en cómo se estructura la medicina convencional. No tengo nada en contra de la medicina, ni de los medicamentos, ni de la química, ni de la gente se cree que la medicina integrativa es la oposición a la medicina convencional, y para nada es la oposición, es un foco que amplía, que complementa, pero hay que saber mucha medicina convencional. Pero con respecto a algo tan importante como el enfoque antropológico, la medicina convencional es una medicina de partes. Y eso todos los días. Es que el del estómago me ha dicho no sé qué, pero es que el del traumatólogo me ha dicho no sé cuánto. Entonces el traumatólogo me manda una pastilla que el del estómago me dice que no tome. Eso, cosas así escucho todos los días, ¿no? Entonces, el del estómago ve el estómago y el traumatólogo ve los huesos. Pero claro, es que los estómagos no van solo por la calle, van anexo a algo más, ¿no? Entonces, soy optimista en el sentido de que poco a poco va encalando esa idea integrativa de ver al ser humano como un ser global, como un ser completo, y en ese contexto, en esa antropología más integrativa, la dimensión espiritual del ser humano no puede estar separada. De hecho, uno de los aspectos que diferencia la medicina integrativa de la medicina convencional es la consideración de los aspectos espirituales del ser. Hemos dado un gran paso, hemos dado un gran avance de estas cosas. Os cuento otra anécdota. Estaba yo por los pasillos del clínico, había acabado la carrera, estaba llevando allí unos alumnos en práctica y me encuentro a un amigo mío, un señor muy reputado, un number one dentro de la medicina, de la oncología en concreto, y le tengo mucho cariño y mucho afecto. Y salíamos los de la biblioteca y me coge así y me dice: Armando, que he leído en la revista tal que el estrés influye en el cáncer. Y dice, y esas revistas no son sospechosos. Pero vamos, fulanito, ahora esas revistas se han enterado que el estrés influye en el cáncer y tú me dices que no es una pandilla de locos así como yo y otros cuantos, sino que son gente seria, ¿no? Pues de eso a ahora, cómo se enfocan ciertas patologías, ciertas enfermedades, pues hemos avanzado mucho. Yo quiero aprovechar para comentarle una cosa a Enrique, y es, fíjate que la atención hoy día es un problema, sobre todo en generaciones más jóvenes. Hay estudios por ahí, y lo habréis escuchado, la dificultad que tiene la gente joven para mantener la atención. Los mensajes tienen que ser muy breves, muy cortos, porque enseguida vamos cambiando ahí. En ese sentido, un libro como el de Enrique, en el que postula la atención como llave, como clave, me parece que es fundamental no solamente para los que ya tenemos unos cuantos años y tenemos una experiencia, sino para la gente joven. El entrenamiento en la atención en la gente joven me parece fundamental en un mundo en el que vivimos de atención dispersa y con una sobrecarga de información. En algún sitio leí, hablando de nuestros antecesores, los primitivos, el número de bits informacionales y el número de información a la que tenía que atender un cerebro como el de nuestros antepasados y el número de información que tenemos que atender nosotros ahora. Una brutalidad, es decir, estamos estresados todos, porque no estamos diseñados para eso. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti entrenar la atención en gente, no este público, como decía antes, exclusivo y experto, sino en gente joven de las del móvil y la tablet? Uy, en gente ya con móvil y tablet difícil, ya complicado. Una pregunta complicada. Pero en los niños es bastante fácil, porque los niños... Antes de que se maleen. Están atentos. Lo que pasa es que no siempre están atentos a donde nosotros queremos que estén atentos.
Por eso sobre la atención hay como un velo, porque la gente cree que estar atento es... No, estar atento es estar abierto a este momento. Es decir, tus manos, tu vitalidad, tu corazón, tu inteligencia están aquí. Estás como alumbrando este momento. Y los niños tienen una facilidad para eso enorme. Los niños están alumbrando siempre el momento donde están. Pero te hablo de los adolescentes, Enrique. Sí. Los niños pequeñitos, hasta 2 o 3 años, se saben que son maestros de respiración, pero sí, después la bloquean. Igualmente, los niños más pequeñitos tienen capacidad de focalizar la atención y están con un juguete, pero cuando llega la adolescencia y tiene el móvil, el Instagram, el no sé qué, el TikTok, lo otro de más allá, sí, porque ¿cómo hay un momento... hacer agradable a un niño adolescente el entrenamiento de la atención? Hay un momento, que es un momento, vamos a decir, Capital, relevante, sí. y es cuando un niño te dice, me aburro. Cuando un niño dice me aburro, significa que ya no percibe como percibía antes. O sea, antes de decir esa palabra, el niño está acogiendo el momento y está interactuando con el momento. Pero cuando dice me aburro, lo que dice es, no hay nada aquí que yo pueda valorar para que realmente yo esté atento. Pero eso es porque los mayores les hemos transmitido ese patrón. Es decir, los niños no perciben a los mayores como fluyendo y realmente estando donde están. Y enseguida ven que los mayores tienen una mente muy divisiva. Esto es bueno, esto es malo, esto es interesante, esto no es interesante. Entonces los niños llega un momento en que ya se meten dentro de ese patrón divisivo y ya sacarles de ahí es más complejo. Con gente adolescente les puedes proponer juegos como, vamos a decirlos, picando un poco su interés para que dejen de estar tan sumergidos en la mente. Porque el problema de la atención es que si tú no estás muy sumergido en la mente, muy sumergido, y no estás adormilado, es que estás atento. Porque no puedes estar en otro lugar nada más que en ti. O sea, nosotros no nos damos cuenta de que la mayoría de las veces estamos muy atentos, pero no nos damos cuenta de lo que eso significa. Estar atento implica estar vinculado. O sea, una persona atenta se da cuenta de que está vinculado al momento. Una persona atenta es empática por naturaleza. Sin embargo, una persona que se sumerge mucho en la mente puede perder esa conexión. Entonces, sí es verdad que los adolescentes están ahora, sobre todo con las tablets, con los teléfonos, que a mí no me ha pillado, pero porque yo ya no soy un adolescente, evidentemente, ¿no? Pero que yo les digo a mis hijas, bueno, utilizar eso, pero no sumergiros demasiado, porque entonces crees que la vida es información. Y la información sucede en ti. Tú no eres información, no eres un cúmulo de información. Entonces, ahora hay mucho de personas que creen que estar informados es estar vivos, ¿no? Entonces, sí, siempre hay posibilidades de trabajo. Tiene mucho que ver en cómo la persona que quiere enseñar al adolescente es capaz, que ahí está, de captar la atención. Decir, oye, mira, tal, pero igual, por ejemplo, en una cosa manual, en un juego colectivo, pues ahí tiene que haber atención a la fuerza. Porque, insisto, la atención está siempre. No puede no haber atención. Porque la atención enciende la vida. Es decir, lo que te permite darte de bruces con la existencia es la atención. Lo que pasa es que las personas no son autoconscientes de lo que significa estar atento. O
sea, estar atento es estar, lo primero, conectado con este momento. Sin embargo, el pensamiento te puede desconectar de este momento. La atención te conecta. Si tú estás realmente atento, tu vitalidad está aquí. Por eso digo que estar atento no es una simple, pues me di cuenta de esto y el cuerpo está cerrado, no. Si tú estás atento, el cuerpo está abierto, el corazón está abierto, la inteligencia está abierta, porque la luz de la atención abre la inteligencia, abre el corazón y abre la vitalidad. Si te sumerges mucho en la mente, pues depende de cómo sean tus pensamientos, del color que tengan tus pensamientos. Ahí, en todo eso, aparte, cuando estabas diciendo, me he dado cuenta que tu hija decía, yo le digo a mi hijo, y están como diciendo, vale ya, papá. O sea, no, hombre, yo no soy muy brasas, ¿eh? Ya. No, Eres una dulce brasa, porque oye, ¿y cómo se llega? Antes, el otro día le decía, estaba pensando en el autor que él revela cuando era joven, que precisamente hay un detalle muy gracioso en la introducción del libro, que uno de sus grandes compañeros, Danilo, formaba parte de la pandilla de Madrid, donde él vivía, y que lo primero que hizo con 11 o 12 años fue escalabrarlo, directamente tirarle una piedra. Menos, con 7 años. Con 7 años. Y claro, yo decía, el Enrique pequeño diría, mamá, dame por favor el colacao. A eso se llega. Claro. A eso se llega. Claro. Pero yo quería anotar esta historia porque, evidentemente, yo soy porculero, como ustedes ya saben, y entro y salgo de los lugares, pero desde la más profunda y absoluta admiración. Una de las cosas que veo en este mundo, donde antes... Yo solo ponía esa voz con mi madre para pedirle torrijas. Decía, mamá, ¿es posible que yo pueda tomar otra torrija? Y mi madre me decía, sí. Entonces dijiste, con esto voy a hacer un imperio. No, pero hay una cosa interesante sobre el tema. Tú que con la voz y con las cosas que dices has logrado despertar esa atención en personas que podían estar dispersas en un mundo disperso. Yo no sé si les pasa a ustedes y todos han llegado desde hace ya mucho tiempo a Enrique. Pero muchas veces cuando uno busca, ahora que parece aparentemente el mundo al alcance de un clic y encuentra por todos los lugares y dice canciones para meditar, no sé qué para dormir, mantra de no sé quién, y empieza a pinchar y a escuchar esos podcasts y esos YouTube. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo asesinaría al 90% de esos que dicen ahora vas a relajarte, piensa en tu interior. Y entonces yo lo que me imagino que te están vendiendo exactamente unos bonos del Estado, lo que sea, me están vendiendo algo. O sea, directamente hay algo en mí que rechaza. Claro, pero depende de qué podcast o qué estés escuchando. Porque por la red también hay alguna relajación mía. No, por eso digo. Por eso digo. Al final uno acaba yendo a Enrique Moya. No. El otro día me mandó Antoñito Delgado, amigo y seguidor tuyo de hace muchísimos años, me mandó, que yo se lo recomiendo, una charla que hacía para el mundo hispano en Nueva York, lo llamaban. Y allí empieza Enrique a hablar. Y yo estaba, porque este trabajo, que no hay que ser adolescente, Armando Nogués, sí, yo que tengo que utilizar las redes, estoy que no puedo. ¿Por qué no? Porque es que esto es de débil. Porque básicamente hay una cosa real. ¿Por qué lo usamos? Con la teoría de que estamos más conectados. ¿Cuál es el efecto? No estás conectado. Esto es como el azúcar añadido de que no te da energía realmente. Es completamente falso. Y ahí decía que Enrique hace una charla de las suyas donde empieza a hablar, tú te vas quedando, no sabes por qué, sigues a Enrique como quien sigue a un flautista de Amelín, y menos mal que es buena persona, porque digo, si Enrique no tuviera el corazón que tiene,
tiene todo el poder del maligno para llevarnos a donde quiera. Quiero decir, imagínate a Elon Musk yendo a yoga y aprendiendo de Enrique. Eso sería terrorífico. Bueno, aparte, No, fuera hombre, de las tonterías. la voz es muy importante porque la voz tiene un timbre. Es decir, la voz, si tú sabes oír, pues te das cuenta que refleja un estado, vamos a decir, psicoemocional de la persona, ¿no? Y es verdad que hay personas que en vez de trabajar y trabajar su voz hasta que normalmente cada vez sea una voz más conectiva, lo que hacen es como impostar. Y entonces yo me acuerdo de un profesor sudamericano que decía: ustedes ahora se relajan, se relajan. Yo le oía y como era amigo mío le decía: que así no se relaja nadie, ten cuidado, que se te ve como imponiendo mucho, ¿no? Imponiendo mucho. Pero la voz es un instrumento maravilloso, porque igual que la música toca las fibras. Tú oyes una canción, oyes un tema musical, oyes el canto de alguien, ¿no? Y entonces notas que te mueve por dentro. Pues entonces cuando ya sabes trabajar con la voz, tú eres periodista, cuando sabes trabajar con la voz, tú lo que quieres es tocar el alma de la gente, que la voz sea algo que pueda de alguna manera armonizar a la gente que ha venido, por ejemplo, a estar aquí. Porque seguramente no se van a acordar de los 7 pasos que he dicho yo de la clave, pero de nuestra voz sí. De nuestra voz seguro que se acuerdan. O sea que aquí estamos. Tú querías preguntar una cosa, ¿no? Entre ese desarrollo humano y el germinar como ser, ¿por qué nos distraemos tanto? ¿Por qué nos desenfocamos cuando tenemos tan cerca el momento? Nos vamos. Sí, te entiendo. Y uno a otro y uno mismo, claro. Claro, es que nosotros, una de las la segunda clave que decía sobre el libro, lo que decía es que en nosotros se da una experiencia interdimensional. Entonces, nosotros somos animales, pero somos celestiales y somos humanos. Y una de las características del ser humano es el vínculo. Por eso el ser humano tiene que estar unido a todos los niveles. Cuando estamos unidos las cosas nos van bien. Cuando no estamos unidos las cosas van peor. Si tú ves la historia del ser humano, del homínido, del Homo sapiens, era el hacer vínculos lo que les permitía poder luchar con animales mucho más grandes. Entonces, nosotros nos vinculamos y tenemos una experiencia muy profunda, pero a la vez somos animales y entonces nos interesa el instinto. Y no nos movemos nada más que de lo placentero, ¿sabes? O de la posición que tengo. Entonces la forma y el nombre nos ata un poquito, ¿no? Por eso una señal de crecimiento interno es que cuidas a tu cuerpo, cuidas a tu nombre, pero ya no estás tan enganchado ni con tu cuerpo ni con tu nombre. Entonces te puede interesar atender a otros cuerpos y a otros nombres, porque si no, tu energía hace así y baila contigo, y baila y baila. José Antonio, qué bien verte. Es que un beso enorme, es un amigo de mucho tiempo, y me emociona verle. Luego nos damos un abrazo. Entonces lo que os quiero decir es que es muy fácil perdernos, es muy fácil entrar en el sufrimiento, es muy fácil estar estresados, es muy fácil, ¿no? Si le das más mente y más nombre, y bueno, pues es un círculo del que no sales.
Cuando un día leas un libro, el que sea, y te hablen de luminosidad, de paz, de espaciosidad, de esto no existe. Y para una persona eso no existe, porque le está dando vueltas al nombre y a la forma, al nombre y a la forma, y no sale de ahí. Por eso las prácticas de atención consciente son tan importantes y es el corazón mismo del yoga. O sea, el yoga nosotros conocemos los asanas, práctica, pero el yoga, todo el yoga es que tú seas consciente de ti, de tu originalidad, que no te tienes que comparar con nadie. ¿Sabéis la relajación? No tener que compararte con nadie. Saber que eres un genuino y, por cierto, que el otro también es un genuino. Pero nosotros eso no lo percibimos porque estamos como en un circuito. Entonces, a veces necesitamos un golpe que puede ser una dificultad en la vida o puede ser un libro, o puede ser una charla, o puede ser un amigo. Y entonces ese golpe nos hace salir de rumiar y yo, pero lo mío, os voy a cambiar, pero yo, y lo mío. Bueno, ahora, y no sales de ahí, estás siempre dando vueltas sobre lo mismo. Por eso digo que la atención, cuando uno está atento, está conectado. Es imposible estar atento y no estar conectado con este momento, abierto a este momento. La atención de la que hablamos los yogis no es un registro mental, donde uno diga, no, si yo me he dado cuenta. Eso es un registro mental, eso es una de las capacidades que tiene la mente profunda. Pero el estado de atención es un estado de florecimiento, de apertura, ¿no? Entonces tú estás abierto, tu luz se abre y con ella tu inteligencia, tu cariño, tu vitalidad, todo. Enrique, hay una cosa que siempre me pregunto en el proceso, cuando empezáis hace muchos años a traer una serie de conceptos que no tienen nada que ver con la cultura judeocristiana y que precisamente revelan todo eso que tú dices, esto no es así, esto no es así. Y vais descubriendo, no solo por la lectura, sino fundamentalmente por la práctica, y por vivirlo en tu esencia, en tu cuerpo, en tus emociones, descubrir qué es eso del espíritu, que no es esa cosa de la tercera persona. ¿Cómo lográis, digamos, cuál es la labor didáctica que os ha llevado a decirle a la gente, de esto que estamos hablando, que no existe en nuestra cultura y que es difícil de identificar, que no está debajo del omóplato ni en ningún sitio, ¿cómo haces que la gente tome conciencia de eso, lo haga suyo? Me gustaría comentar una cosa al hilo de lo que ha hablado Enrique y conectando con lo que tú decías de la unión entre la ciencia y la espiritualidad. Hoy día quizá en Occidente es el punto en el que hay una mayor conexión ciencia-espiritual a lo largo de toda la historia. Y una de las disciplinas que más ha contribuido a ello es la neurociencia, ¿no? Y contestando a Mercedes, que hacía la pregunta de por qué hacemos eso, es que la respuesta es un poco desalentadora, es que ese es nuestro diseño. Decía Enrique que nos distraemos, que somos animales. Entonces, nuestro cerebro es un cerebro antiguo en una sociedad con ordenadores, contables y contables. Pero el diseño biológico que tenemos es la supervivencia y la reproducción. La buena noticia es que tenemos la preinstalación de todo lo demás. Pero de manera automática, lo que a uno nos sale es observar más lo malo que lo bueno, porque estamos diseñados para salvar la vida. Que un ruido podía costarte que hubiera un animal detrás tuya y tenías que luchar o salir corriendo. Entonces, nuestro diseño, nuestro automatismo, cuando estamos en piloto automático, estamos, digamos, como Homo sapiens primitivo. Pero, como he dicho antes, hay una buena noticia. Tenemos toda la preinstalación del ser humano evolucionado, del ser humano superior.
esa preinstalación se activa a través del entrenamiento. Por eso Enrique es tan pesado con la práctica y yo también soy tan pesado cuando digo que hay que entrenar y tal. Y hoy día la ciencia demuestra que cuando se hace ese tipo de práctica atencional, en este caso, se activan una serie de circuitos cerebrales, se desactivan otros y nos permiten llegar a lo que, una palabra que es muy mística y que nadie sabe muy bien lo que es, pero es trascender. ¿Qué trascendemos? Nuestra propia biología, nuestro propio diseño ancestral. No estamos hablando de espíritu celeste, sino activar el potencial humano es la realización de esa preinstalación que todos tenemos. Y eso se logra con entrenamiento, no hay otro método. Yo le decía, la gente decía, no, es que la práctica tal no me sale. Y digo, mira, yo tengo un maestro que debe ser tonto, porque lleva meditando muchas horas al día todos los años, y resulta de ser muy torpe y muy tonto porque tú quieres conseguir lo mismo un cuarto de hora 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que los maestros meditan lo que meditan si ya son maestros? ¿Por qué creéis, cómo creéis que Nadal ha llegado a jugar como juega? Es la práctica, el entrenamiento, es la disciplina y la constancia lo que logra el éxito. Y tenemos el diseño en automático, es biológico, es ancestral, la preinstalación es maravillosa, gozosa, trascendente. Y esa hay que currarla. No sé si contesto un poco. Sí. Perfectamente. Quería... ¿Alguna? No, pero ¿Sí? ¿hay alguna pregunta? Venga. Atrévanse. ¿No? Bueno, si no hay preguntas, Hombre, así nos... seguimos charlando, Nos vinculamos. pero que podéis... Yo los noto vinculados. O sea, la energía tú lo sabes, está ahí, y tú la conoces. Otra cosa es que desde aquí se impone mucho. Mira, bien. Me gustaría saber, desde luego, cuando nos marchamos y entonces nuestro espíritu se va. ¿Y por qué cuando volvemos otra vez en la tierra, por ejemplo, por qué no tenemos estos recuerdos de vivido antes? Por una cuestión de práctica. Si una persona tuviese el recuerdo de muchas experiencias de vida, realmente no podría manejar la memoria para esta propia vida. Es decir, es como un mecanismo de adaptación. Solamente se permite tener recuerdo de sí, pero el recuerdo de sí no es lo que la gente a veces cree. El recuerdo de sí es que tú tomas conciencia de que eres más que el cuerpo y la mente que estás habitando. Y eso le ha ocurrido a muchos seres que en un momento determinado se han dado cuenta de eso. Pero siempre es para poder, digamos, ser un pequeño faro dentro del propio proceso de la humanidad. Pero sí se puede tener recuerdo de sí, pero no llevar todas las memorias que hemos ido pasando. Tú imagínate, si nos retrotraemos hacia nuestra evolución, pues sería imposible acumular todas las memorias, ¿no? Entonces, por eso no se tiene memoria, excepto para cosas muy determinadas, que se permite eso. Es como el vínculo con los sueños muchas veces, ¿no? Esa especie de destellito con el que te despiertas y que si lo entrenas eres capaz de vincularte. Y en algunos momentos en tu vida tienes incluso la experiencia dentro del mismo sueño, cuando tienes sueños lúcidos, y eso también, como todo, se puede trabajar, de que existe toda una memoria paralela dentro del sueño, que no es simplemente ahí un cuarto de juguetes rotos de emociones o traumas emocionales o percepciones, no, ahí hay como digamos otra vida, ¿no? U otras vidas. Mira, estoy viendo aquí de fondo a otro gran amigo tuyo y también mío, pero tú lo conoces hace más tiempo, y era otro de los libros que tú habías seleccionado, Don Vicente Seguí, que claro, está allí en el fondo, que cuando le habíamos pedido a Enrique que eligiera, Enrique elige un libro escrito o publicado el año pasado, cosido a mano, de Vicente Seguí. ¿Por qué has elegido este libro?
Pues es una joya de libro. Lo he escogido no porque tenga una gran amistad con Vicente, ¿no?, sino porque creo que es un libro de una riqueza lingüística y que cuenta una historia tan bonita en un lugar tan bonito y resalta unos valores que hoy son tan necesarios, que es una novela que recomiendo a todo el mundo. Autor malagueño y también calentita ha salido. Estamos aquí todos los autores malagueños, el libro de Armando está ahí también. Y además sé que Vicente está ya pendiente de publicar la segunda parte. O sea que esto es lo que pasa, oye, con estas cosas de que ya había encontrado el tiempo justo cuando la gente dice no tener tiempo y publicáis. Vamos a hablar de estos dos últimos libros rápidamente porque son interesantes para explicarte a ti. Comentarios sobre el vivir de Krishnamurti. ¿Quién es Krishnamurti? Quien no lo conozca, darle un... Krishnamurti, muchas personas lo llamaban como el gran pensador del siglo XX. O sea, aparte de ser un maestro súper conocido, digamos que estaba reconocido en todos los ámbitos, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo en el 77 y de estar 10 días con mi amigo Danilo, ¿no? Y realmente era una persona fascinante, porque en aquella época, lo cuento en el libro, en aquella época había mucho rollo del gurú de Oriente con las barbas y qué mirada tiene, y la gente se ponía en trance. Y entonces Krishnamurti decía que eso era histeria, directamente. Decía, no, hay que pensar, hay que sentir y hay que hacer. Y entonces, claro, todas sus charlas siempre apuntaban a lo más profundo, porque Krishnamurti apunta a lo supremo, a que tú te des cuenta de que eres mucho más de lo que crees ser. Todavía te da miedo y tu identidad no la mueves, tu identidad está todavía en tu pasado, en tu cuerpo, y está ahí. Pero cuando tú abres, sin perder lo que ya eres, te abres a la totalidad misma. Y Krishnamurti siempre apuntaba a la totalidad misma, ¿no? O sea, siempre hablaba de lo supremo. Hablaba de una manera también como muy didáctica y yo le notaba muy me da igual lo que piensen de mí, yo lo que quiero es transmitirles algo que creo que es necesario transmitirles, ¿no? Entonces, muy auténtico, ¿eh? Krishnamurti es una persona muy auténtica. Yo te quería preguntar, ahora antes de hablar del último libro que ha elegido Alan Watts, Psicoterapia del Este, Psicoterapia del Oeste, un poco que definiera cuando hablas de filosofía perenne, porque claro, la filosofía perenne dentro de nuestros planes de estudio y todo lo que hemos estudiado de filosofía no aparece ningún, a lo mejor hay veces que citan a Lao Tse por ahí, pero no aparecen los filósofos orientales con la importancia que han tenido. Pero la filosofía perenne está en Oriente y está en Occidente, efectivamente. O sea, la filosofía perenne es como un bagaje que acompaña a la humanidad. Es decir, todos los seres que llegan a conclusiones de conocimiento muy profundo, escriban o no escriban, dejan en el inconsciente colectivo esa sabiduría perenne, ¿no? Y entonces hay, digamos, autores muy conocidos, tanto en el mundo oriental como en el mundo occidental, que forman parte del cuerpo de la sabiduría perenne. Pero una persona, por ejemplo, desconocida, en un sitio perdido, que él llegue a descubrir que es más allá de la forma y del nombre, entra en el club de los sabios perennes, aunque no salga de su casa. ¿Y vosotros os reconocéis entre vosotros? Porque esto es como la pertenencia. No, yo lo voy a decir Yo porque... que sabes lo que pasa, que soy tan distraído que a veces no reconozco ni a mi gente más cercana. Pero hay una anécdota que Pilar, mi pareja, y yo estuvimos en Madrid una vez viendo a un maestro, que no lo nombro, pero un maestro muy interesante, que es Howard E. Lee, que fue
el médico de Castaneda, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos viéndole en Madrid y él comentaba que los maestros se reconocían por la espaciosidad que se percibía cerca de ellos, ¿no? O sea, que de alguna manera en la India a veces hay reuniones de maestros donde no se habla nada. Solo se sientan, hay una pequeña ceremonia, hablan un poquito, pero todos perciben, claro, la espaciosidad tú la percibes como una paz que sustenta todo. Una paz que no es consecuencia de nada, sino que está, que precisamente por estar no la ves. Entonces, claro, los grandes maestros sí reconocen esa paz y entonces la expresan, están vinculados a ella, ¿no? Entonces, pues los grandes maestros, Howard Ely decía, yo he estado en ceremonias donde nadie hablaba nada, pero nos juntábamos un grupo de personas, él estaba considerado un gran maestro, y entonces sencillamente llenamos de esa paz o de esa espaciosidad el encuentro. Ya está. La idea de los falsos profetas o los falsos maestros es algo que nos ha seguido a lo largo de la historia. ¿Terminamos ya? Sí. Es que si no nos va a pillar el tiempo. Yo quería que hubieses hecho tú un claro, es verdad, se nos ¿sí? había olvidado. ¿No? Olvídense de los falsos maestros, aquí no hay ninguno. No, porque ahora vamos a firmar, el que quiera, ¿no? Firmar libros. Pero a mí me gustaría terminar con un pequeño ejercicio, Armando, sencillito, para que la gente también se fuese. Si a ti te apetece. ¿Sí? Y así es práctico todo. Sí, una cosita sencilla. O lo que tú quieras. Observación de la respiración. Muy bien. Pues mirad, coged una postura lo más cómoda posible. Y si al tomar esa postura vuestra espalda puede estar suficientemente recta y relajada, pues mucho mejor. Si os apetece, podéis entornar los párpados y lleváis la atención, tomáis conciencia de vuestra propia respiración como fenómeno vital aquí y ahora. Simplemente observas cómo entra y sale el aire en las fosas nasales y observa también cómo tu cuerpo se expande suavemente al hacer entrar el aire y vuelve a su origen al hacer salir el aire. Simplemente observa el roce del aire al entrar y el roce del aire al salir. Y te das cuenta que al entrar el aire entra un poco más frío y más seco, y cómo al salir el aire sale un poco más caliente y más húmedo. Date cuenta también si al entrar y salir el aire movilizan más el tórax o el abdomen. Simplemente observa. Mueves más el tórax, mueves más el abdomen. ¿Qué pasa con la parte baja del abdomen? ¿Participa también de tu respiración? A veces el vientre se mueve como si fuese un tercer pulmón. Se expande al hacer entrar el aire y vuelve a su origen al hacer salir el aire. ¿Te has dado cuenta si haces pausas entre la entrada y la salida o entre la salida y la entrada? Simplemente observa, no modifiques nada. Estás tomando conciencia del fenómeno presente de tu propia respiración aquí y ahora.
y puedes darte cuenta cómo el aire inunda profundamente todo tu cuerpo. De tal manera que te permite respirar libremente como si todo tú fuese respiración. Como si todo el universo respirase en ti. Como si la respiración te respirase. Simplemente observas aquí y ahora el fenómeno presente de tu propia respiración. Y de una manera muy suave y progresiva vas a iniciar unas cuantas respiraciones un poquito más amplias, más profundas, observando cómo el aire libre entra en tus pulmones, llenándote de vida, de energía, de vitalidad. Vas realizando pequeños movimientos en tu cara, tu boca, tragando saliva si es necesaria, moviendo tus manos, estirando levemente todo tu cuerpo como si fuese un bostezo corporal reparador. Y cuando consideres que tu nivel de activación es suficiente, poco a poco, abre suavemente los párpados, manteniendo tu mirada recogida y progresivamente abriendo tu mirada aquí y ahora. ¿Qué tal? Muy bien, fantástico. Bueno, daros las gracias a todos. Ahora me quedaré un ratito, pero corto, para el que quiera, le firmo el libro. Emplazaros, porque la idea que tenemos es de hacer como 3 presentaciones y encuentros, porque lo importante es encontrarnos y producir esos vínculos y esas conexiones, ¿no? Entonces, el día 1... en el rectorado, en el Paseo del Parque, a las 7 de la tarde tendremos un encuentro donde habrá una charla de amigos y donde trataremos también de hacer algo práctico, porque a mí me gusta hacer algo práctico. Y luego quiero hacer yo en Librería Luces también el tercer y último encuentro, que ya está bien, sobre un poco la presentación del libro. Pero a mí lo que me gusta en el fondo es estar con vosotros y aprovechar el momento para igual recordar cosas o puntualizar cosas que a uno le puedan venir bien en su propio devenir. Eso es lo que tratamos de hacer. Muchas gracias.